¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos revisan tu presión arterial prácticamente cada vez que visitas una consulta? Parece una medición sencilla. Apenas unos segundos con un brazalete alrededor del brazo, unos números en una pantalla y ahí listo. Pero detrás de esos números se esconde una de las señales más, más importantes sobre el estado de tu salud. Porque la presión arterial puede revelar mucho más de lo que imaginas. Puede mostrar cómo está trabajando tu corazón. Puede indicar si tus arterias están sanas o si comienzan a deteriorarse. Y puede advertir sobre problemas graves años antes de que aparezcan los síntomas. De hecho, existe una razón por la que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. Muchas personas viven durante años con presión arterial elevada sin sentir absolutamente nada. No sienten dolor. No sienten molestias. No sienten una señal clara de alarma. Y mientras tanto, el daño continúa acumulándose lentamente dentro del cuerpo. Con el paso del tiempo, una presión arterial elevada puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, insuficiencia renal e incluso aneurismas potencialmente mortales. Por eso hoy vamos a entender qué es realmente la presión arterial, cuáles son los valores considerados saludables, cómo medirla correctamente y, lo más importante, qué puedes hacer para mantenerla bajo control y proteger tu salud durante muchos años. Soy el doctor Código Salud. Y para comprender la presión arterial, primero debemos entender un principio muy importante que aparece constantemente en la medicina. Podríamos llamarlo el principio del equilibrio perfecto. Porque cuando hablamos de presión arterial, demasiado poco es un problema. Pero demasiado también lo es. Lo ideal es encontrar el punto justo. Tu cuerpo necesita una presión suficiente para transportar sangre, oxígeno y nutrientes a cada órgano y tejido. Cada célula de tu cuerpo depende de ese suministro constante. Tu cerebro, tus riñones, tus músculos, tu corazón. Todos necesitan sangre circulando adecuadamente para funcionar. Si la presión es demasiado baja, los órganos no reciben suficiente oxígeno. Y cuando esto ocurre, pueden aparecer síntomas como mareos, debilidad, visión borrosa o incluso desmayos. Quizás alguna vez te hayas levantado demasiado rápido de una silla o de la cama y hayas sentido una sensación momentánea de mareo. Eso ocurre porque durante unos segundos llega menos sangre al cerebro. Sin embargo, aunque la presión baja puede ser un problema, la realidad es que la mayoría de las personas enfrentan el problema contrario, la presión arterial demasiado alta. Y eso es precisamente lo que conocemos como hipertensión. Ahora bien, para entender cómo funciona la presión arterial debemos recordar algo muy simple. La sangre es un líquido, y todos los líquidos ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Piensa por un momento en una manguera de jardín. Cuando el agua circula por su interior, empuja constantemente contra las paredes de la manguera. Lo mismo sucede cuando inflas un globo. El aire ejerce presión desde dentro y empuja las paredes hacia afuera. La sangre hace exactamente lo mismo dentro de las arterias. Cada vez que tu corazón se contrae, impulsa sangre hacia todo el cuerpo. Y esa sangre ejerce una fuerza constante sobre las paredes arteriales. Esa fuerza es lo que llamamos presión arterial. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. La presión arterial no depende únicamente del corazón. Depende de varios factores trabajando al mismo tiempo. Uno de ellos es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. Cuanto más sangre bombea el corazón, mayor suele ser la presión dentro de las arterias. Otro factor importante es la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos. Imagina que intentas hacer pasar agua por una tubería muy estrecha. La resistencia será mayor. La presión aumentará. Ahora imagina una tubería más amplia. El agua circula con más facilidad. La resistencia disminuye. El agua circula con más facilidad. La resistencia disminuye. Algo parecido ocurre dentro de tu cuerpo. Las arterias poseen una capa de músculo capaz de contraerse o relajarse. Cuando estas arterias se estrechan, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo. Y cuando aumenta la resistencia, también aumenta la presión arterial. Pero existe otro aspecto que pocas personas conocen: la elasticidad de las arterias.
Cuando somos jóvenes y las arterias están sanas, sus paredes son flexibles. Pueden expandirse ligeramente cuando reciben sangre y luego volver a su forma original. Este comportamiento es extremadamente importante, porque ayuda a que la sangre continúe avanzando por el sistema circulatorio de forma eficiente. Es como si las arterias colaboraran con el corazón para impulsar la sangre. Cada latido genera una expansión, y cada expansión genera un pequeño impulso adicional. Todo esto ocurre sin que el corazón tenga que realizar trabajo extra. Ahora imagina lo contrario. Imagina una arteria rígida, endurecida y poco flexible. En ese caso, el corazón tiene que esforzarse mucho más para mover la misma cantidad de sangre. Y como consecuencia, la presión arterial comienza a elevarse. Por eso la salud de las arterias es tan importante. Cuando las arterias pierden elasticidad, el sistema cardiovascular completo se vuelve menos eficiente. Y una de las razones más frecuentes de esta pérdida de elasticidad es la acumulación progresiva de placas dentro de los vasos sanguíneos. Seguramente has escuchado hablar del colesterol y de las placas arteriales. Muchas personas creen que el único problema es que esas placas pueden bloquear parcialmente una arteria. Y sí, eso es cierto. Pero existe otro problema igualmente importante. Las placas también vuelven las arterias más rígidas, menos flexibles, menos capaces de expandirse y contraerse normalmente. Y eso contribuye a elevar la presión arterial. Con el tiempo, esta combinación puede crear un círculo peligroso. La presión alta daña las arterias. Las arterias dañadas aumentan aún más la presión. Y el problema continúa empeorando lentamente. Lo más preocupante es que este proceso puede desarrollarse durante años sin producir síntomas evidentes. Por eso tantas personas descubren que tienen hipertensión por casualidad durante una consulta médica rutinaria. Y cuando finalmente reciben el diagnóstico, muchas veces el problema ya lleva mucho tiempo desarrollándose silenciosamente. Ahora bien, cuando hablamos de presión arterial siempre escuchamos dos números. Por ejemplo, 120/80. ¿Pero qué significan realmente esos números? ¿Por qué son dos? ¿Y cuál de ellos es más importante? La respuesta es que ambos son fundamentales. Y en la siguiente parte veremos exactamente qué representa cada uno, cuáles son los rangos considerados normales y por qué una simple medición puede ofrecer tanta información sobre tu salud cardiovascular.